Bueno, hola a todos, bienvenidos una vez más al canal de Car Refrigeración. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el tema de presostatos, continuando con la serie de videos del repaso de lo que sería refrigeración comercial basados en heladeras comerciales y cámaras frigoríficas que nos podemos encontrar comerciales. ¿Sí? Primero dijimos vamos a hacer un repaso y bueno, vamos a arrancar. En este video, como les dije, le traigo sobre el tema de presostatos. A los miembros del grupo, ¿sí?, les dejé fotos sobre el tema de los presostatos, conexiones y formas de regularlos. A ustedes les voy a estar leyendo aproximadamente lo que les estuve enviando. Si podemos meter un poquito de lo que sería solenoide, vamos a meter un poquito el tema. Si no, vamos a continuar solamente con el presostato y lo veremos en otro video. Vamos a dejarlo acá. Bueno, arrancamos. ¿Para qué sirven los presostatos? ¿Sí? Presóstatos. ¿Para qué sirven? Tenemos un presostato de baja y un presostato de alta. Tenemos un presostato de alta, el cual nos va a proteger sobre presiones elevadas. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Presiones elevadas a lo que sería fuera de lo normal del equipo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay una presión en específica que yo le diga, bueno, a esta presión van a cortar todos los presóstatos. No, en sí, cada refrigerante a cierta temperatura mantiene diferentes presiones. Eso quiere decir que no les puedo yo dar un número en específico. Hay una forma de aproximarse y saber cómo vamos a llegar hasta ahí, pero ¿sí? La idea es saber, primeramente y principal, cómo trabaja nuestro presostato. Como dijimos, en la parte de alta es para proteger de presiones que se eleven por arriba de lo normal. Nosotros vamos a tener lo que es una presión o temperatura de condensación y el presostato tiene que proteger si por algún caso, motivo, esto llega a ocurrir de que la presión se eleva. Bueno, tenemos entonces un condensador que es forzado, depende del caudal de aire que pueda absorber nuestro ventilador. Entonces, ¿qué pasaría si el giralento está defectuoso o si está quemado? No giraría, por ende, como depende del caudal de aire que ingresa, lo que va a pasar es que directamente la temperatura se va a empezar a elevar, y al elevarse la temperatura se eleva la presión, y al elevarse la presión se eleva la presión de alta, por ende no condensa 100%, y si no condensa se eleva la presión de alta, se eleva la presión de baja y va a poder terminar rompiendo nuestro motocompresor y elevando la temperatura. Entonces, también del aceite, etcétera. Pero para eso se pone un presostato en la línea de alta. Generalmente se pone en la descarga del motocompresor, pero hay gente que lo pone también a la salida del condensador, siendo que de las dos formas tomaría la presión de alta, ya que la línea de la salida del condensador tenemos salida de líquido a alta presión, alta temperatura, la cual si en este circuito no estaría, ¿sí?, la presión adecuada, no habría líquido a alta presión, temperatura. Si esto no condensa más, o sea, el ventilador se quema, lo que va a pasar es que ya no voy a tener líquido, sino que voy a tener gas. Alta presión y demasiada presión, por ende, de la misma manera va a censar la presión o va a detectar la presión del presostato y va a cortar o apagar el equipo. Entonces, de esta manera es como protege de que no se eleve las presiones. Después tenemos el presostato de baja, el cual está conectado a la línea de baja, línea de salida del evaporador, llegando al motocompresor. Entonces, vamos a tenerlo conectado ahí. ¿Para qué? Primero y principal, se lo utiliza para que corte el equipo. O sea, para que en vez de usar un termostato que está en serie conectado con el motocompresor o con un contactor, lo que estaría conectado en serie con un contactor o un motocompresor sería el presostato de baja. A su vez también el presostato de alta estarían en serie. Entonces, el compresor ya cortaría
por bajas presiones. Después vamos a hablar de cómo lo hace. Cortaría por bajas presiones, se lo usa como método de corte, que paro por baja presión, y a su vez también se lo utiliza para que si en algún momento hay alguna fuga de refrigerante y para que el compresor no trabaje en vacío, cuando detecte que hay una temperatura o presión, vamos a hacer una presión baja, lo que va a pasar es que apague mi motocompresor. El mismo método se utiliza para que corte, como corta normalmente. Una vez que llega a temperatura, corta, ¿sí? Vamos a tener un combistato o un termostato, el cual va a haber uno de los dos. Uno lo que va a hacer es cortar la corriente. Y ahí nos va a cortar la corriente ¿a qué? A nuestra válvula solenoide. ¿Qué sería una válvula solenoide? Es una llave de paso, pero activada por una bobina eléctrica. Lo que hace es crear un campo magnético, mueve un émbolo, el cual habilita el paso cuando está energizada. Cuando no está energizada, está cerrado. Entonces, mientras el termostato tenga activada la solenoide, va a haber circulación de refrigerante de la salida del condensador que va hacia el tubo recibidor, viene, atraviesa el filtro, del filtro va a la solenoide y de la solenoide iría a la válvula de expansión, inyecta en el evaporador, hace su circuito, retorna a un motocompresor. Entonces, si lo pensamos, decimos, bueno, nuestro termostato, si llega a cortar el paso de corriente, la solenoide ya quedaría sin alimentación. Por ende, cierra el paso. El refrigerante comenzaría a llegar hasta acá, se empezaría a almacenar en el tubo recibidor y de esta parte el refrigerante lo va succionando el motocompresor. Entonces empieza a bajar la presión y una vez que llega a determinada presión, el presostato la detecta y apaga el motocompresor. De esa manera es como se utilizan los cortes, ¿sí? Para, arranca, dependiendo de la solenoide del termostato. Una vez que el termostato activa la solenoide va a volver a dejar pasar refrigerante, lo va a detectar esa presión el presostato y va a arrancar el motocompresor. Así sería como trabaja. Bueno, eso sería una forma de trabajar. La protección dijimos que era también para que no trabaje el motocompresor en vacío, y a su vez también acuérdense que cuando más grande el equipo, más cantidad de refrigerante lleva, y el refrigerante lo que tiene es que una vez que se asienta como en una lata de refrigerante, ¿sí? Cuando yo lo agito, esto está líquido adentro, ¿sí? Tiene partes gaseosas, como todo líquido siempre tiene su parte gaseosa. Bueno, entonces el compresor, cuando corte, ¿sí? El refrigerante lo que puede hacer es asentarse para que no se asiente y se condense y se diluya con el aceite, y aparte para que, vamos a decir esto, si el compresor corta y queda mucho tiempo parado, el refrigerante en estado gaseoso después se condensa y se hace líquido, y cuando arranca eso puede provocar un golpe de líquido al motocompresor. Entonces, para que eso no pase, se pone un presostato de baja, el cual antes de que entre a vacío, siempre antes de que entre a vacío, el mismo va a apagar el motocompresor. Entonces el motocompresor no va a estar con presión o con cantidad de líquido, ¿sí? A la hora de encender. Aparte alivia el arranque. Cuando más refrigerante tiene a la hora del arranque, más le va a costar moverse, ¿sí? Entonces cuando la válvula solenoide abre, deja pasar el refrigerante, empieza a elevarse, activa y ahí arranca, ¿sí? Después, bueno, se estabilizan las presiones y trabaja normal. Bueno, eso sería el trabajo del presostato. ¿Vieron cómo influye en lo que es el sistema? Bueno, hay presostatos que son
de alta que son fijos, hay presostatos que son regulables. Los presostatos mayormente que le llaman electrónico, que son fijos, son on-off, o están apagados, están encendidos, a determinada presión. Entonces, puede ser que sean fijos, pueden ser que sean regulables. Pueden ser que sean dual o que sean así, en unidad, vamos a decirle para que se entienda. O individual, como le quieran llamar. Bueno, entonces, aclaramos. En los dual pueden venir uno de baja, como viene acá. Vamos a sacarle. Tenemos el lado de baja y el lado de alta. El lado de baja cuenta con, ¿sí? Acá tiene dos secciones. Uno que va a ser un tornillo para regular la presión de encendido. Y el otro tornillo va a ser para regular el diferencial. En la parte de alta vamos a tener un solo tornillo, en este caso, que va a ser el que marque o el que nosotros regulamos para la presión que se apaga. O sea, acá regulamos la presión de que enciende y regulamos cuando apaga o cuando corta. Y acá solamente cuando corta. Esto corta por alta presión. Quiere decir que el presostato de alta, mientras está en régimen, siempre me va a marcar continuidad. Ahora, cuando por cualquier X motivo, ¿sí? Forzador se quemó, se eleva la presión, y cuando se eleva la presión va a detectarlo y corta. Están los presostatos de reposición manual que solamente van a reactivarse cuando yo venga y apriete este botón. ¿Sí? Yo vengo y aprieto un botón y él recién ahí se va a reactivar. Tenemos acá el presostato donde dijimos tenemos un tornillo para diferencial, sería en este caso este, tiene una escala. Tenemos el otro que sería para el encendido, y después tenemos la parte de alta. Esta sería la parte de alta, solamente viene y hay un solo tornillo para regular, el cual me regula lo que sería el corte por alta presión. Sí o sí, si yo quiero venir, en este tiene un botoncito acá. Cuando uno le coloca la tapa, se nota mejor el botoncito. Bien, ahí está. Eso se llama botón de reposición manual. ¿Qué quiere decir? Que cuando corte, yo lo voy a venir, lo voy a apretar y él va a retomar su función. Pero, ¿para qué existe el botoncito de reposición manual? Porque si se llega a quemar el forzador, ¿sí? Cuando corte por alta presión, ¿sí? Él corta para todo. Después, cuando las presiones vuelvan a bajar, si tiene reposición automática, lo que va a hacer es que vuelva a activar el motocompresor, vuelva a prender todo, y ahí nomás, a los minutos se va a volver a apagar por presión de alta. ¿Por qué? Porque el forzador sigue sin funcionar. Y así sucesivamente. Se va a apagar, se va a encender, se va a apagar, se va a encender. Entonces, para que no suceda esto, ponemos uno con reposición manual. No se va, ¿sí?, a encender el motocompresor hasta que yo no venga y apriete. Si yo vengo y digo, bueno, ¿qué pasó acá? Aprieto, ¿sí?, lo enciendo y arranca el motocompresor. Arranca todo y digo, ah, arrancó todo y no el forzador. Entonces, ahora enseguida va a cortar. Después vuelve a cortar por presión de alta y yo ya sé que es el forzador, porque yo estoy viendo al momento que encendió todo que hay algo que no está funcionando. Entonces, si había algo que no funcionaba, que era el forzador, ¿sí? O si no, para el forzador arrancó lento. Ah, está andando lento. Ah, está sucio el condensador, está bloqueado, por eso se elevan las presiones, etcétera, etcétera. Puede pasar que
esté funcionando mal la válvula de expansión. ¿Sí? Que la válvula de expansión está allá arriba. Puede ser que esté funcionando mal. Esté cerrada. Y yo acá en la baja tengo poca presión. En la alta tengo bastante. Porque si yo cierro la válvula de expansión, se empieza a acumular más refrigerante en la parte de alta y menos refrigerante en la parte de baja. Entonces, se me empieza a acumular refrigerante en la alta. Viene quizás una persona, el dueño o cualquier otra persona y dice, está muy baja la presión, quizás le falta gas, le voy a cargar refrigerante. ¿Sí? Agarran, ponen el manómetro, le empiezan a cargar. Cargan para que eleve la baja. Pero, ¿por qué no elevaba la baja? Porque la válvula estaba cerrada. Entonces se empieza a elevar la presión de alta más de lo debido, porque yo estoy mandándole refrigerante para ver si se estabilizan las presiones. Y después miro, tengo casi bien la presión de baja, pero la de alta está por las nubes. Y en unos minutos, o un tiempo, en un día, ¿sí? O un día de calor, que absorba mucho calor de este lado, y de este lado se absorbe mucho calor, se eleva la presión, por ende hace calor, también se eleva la presión en la parte de alta y cortó por presostato. Y yo después vengo y miro que anda todo, pero tengo que medir la presión de alta. Entonces si yo mido la presión de alta directamente, me voy a dar cuenta qué pasó, ¿sí? Si es por problema de la válvula de expansión, o que alguien le cargó refrigerante de más, etcétera. Porque si yo tengo mucha presión en la alta, tengo limpio el condensador, anda bien el forzador, ¿sí? Y el equipo es original, motocompresor con condensador, me puedo dar cuenta que alguien le puso refrigerante de más. Entonces lo que yo voy a hacer es tratar de abrir un poco la válvula hasta que se me ponga bien la presión de alta, o dentro de todos bien, cercano a lo que corresponde para ese día. Entonces digo después, en la baja tengo un montón, ese refrigerante restante lo voy sacando y voy equilibrando que la presión de alta me quede bien y la de baja también. Entonces digo, la válvula está trabada, o la válvula ya no funciona, perdió el refrigerante del capilar, porque directamente ahí quedó, encima enfría la cámara, ¿sí? Para ese día va a enfriar. ¿Por qué? Porque yo le estabilicé las presiones. Así automáticamente la válvula, o termostáticamente, tiene que abrir y cerrar, pero a veces se daña adentro del diafragma, o simplemente pierde el refrigerante por alguna ruptura, vibración, se rompe el canito y pierde el refrigerante. Como nos podemos dar cuenta también, saco de acá el bulbo, lo puedo dar con la mano, que mi mano tiene calor, le voy a hacer creer que la cañería, ¿sí?, tiene mucha temperatura, y lo que va a hacer es abrir la válvula. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque si yo pongo un manómetro, un manifold, la presión de baja va a ver que se empieza a elevar de a poquito, ¿sí? Poner estaba en 40, se va a 45, R22, se va a 45, se va a 46, quiere decir que está abriendo, nuestra válvula está abriendo, ¿sí? Y después yo lo suelto, lo pongo otra vez acá, lo abrazo bien y el caño está frío por todo el refrigerante que me tiró, y ahí bueno, lo vuelvo a poner y después veo que va cerrando. Entonces estaba bien el bulbo, quizás era solamente que alguien le había tocado la válvula. Bueno, volviendo al presostato, sin irnos de tema, como le explicaba, nosotros vamos a tener este presostato que tiene 4 terminales. Vamos a ver que nos va a venir un plano. Acá en la cámara no se va a alcanzar a ver porque tiene que ser plano corto, no se va a ver nada, pero nos va a decir que 4 contactos, en este caso 1, 2, 3, 4. Dijimos que del lado de alta, bueno, acá vamos a tener los 2 conectores. El lado de alta siempre va a tener continuidad, ¿sí? Pero el plano nos dice que vamos a tener un terminal que se llama 2. Acá este dice 2 ahí adentro. Uno que dice 3. En este caso este dice 3. Y vamos a tener uno que dice 1. En este caso este dice 1. Y uno que dice 4. Aquel dice 4.
Entonces tenemos 2 es el común entre 3 y 1. Entonces, si 2 es el común entre 3 y 1, nosotros nos vamos a poner, para que quede claro, que sea el común no significa que lleve un conector directamente a ese punto. Que sea el común me quiere decir que si yo solamente a este lo quiero usar como presostato de baja, lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Esto trabaja en serie, esto es como un interruptor, no es que lleva un terminal fase en el otro neutro. Esto es un interruptor, lleva entrada de fase, salida de fase. Entonces, si yo solamente lo quiero usar como presostato de baja, voy a poder conectar un conector en el 1 y el otro en el 2. Si por algún problema corta por baja o activa, va a abrir o cerrar el circuito. Si se activa, porque ya tiene presión en la parte de baja, se va a activar, va a encender el motocompresor, acá va a haber continuidad. Cuando haya poca presión, acá va a abrir el circuito tranquilamente. Y si yo quisiera conectar entre solamente usar el presostato de alta, sería entre 2 y 3. Yo podría entrar la corriente por 2 y salga por 3, o entrar por 3 y salir por 2. Eso sería usar el presostato de alta nada más. Si yo quisiera, puedo usar este del lado de baja, este del lado de alta. Ahora, si yo los quiero usar los dos juntos, la entrada va a ser, como van a ir en series, ¿sí? Vamos a usar el punto en común, es común entre los dos, pero es solamente si yo lo quiero usar. Si yo pongo un cable en el común, solamente voy a poder cambiar o a 2 o a 3, porque es serie. Acuérdense que la conexión es en serie. Entonces yo lo conecto en 2 y tengo que sacar un cable o por el de baja o por el de alta. No me sirve, porque yo quiero los dos conectados. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Conectarlo, que venga el cable de la fase, conectarlo en el 3. Total, entre 3 y 2 siempre hay continuidad. ¿Por qué? Porque mientras esté por debajo la presión, como hacer ahora, está en presión atmosférica. Mientras esté por debajo la presión de lo que yo regulo en el presostato de alta, ya está. Con eso ya hay continuidad. Pero entre 2 y 1 no hay continuidad. ¿Por qué no hay continuidad? Porque tengo presión atmosférica. No tengo presión en la parte de baja. Entonces, cuando no hay presión, es abierto. Bueno, entonces, hasta que yo no tenga presión acá en la baja, no voy a tener continuidad entre uno y el otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo conecto uno al 3, presostato de alta, y pongo el otro en el presostato de baja, en el contacto del presostato de baja. Entonces, de esa manera, va a venir fase para acá, al 3, y se va a ir directamente del de baja, del 1, se va a ir hacia el contactor o el motocompresor. Entonces, cuando entre acá la corriente, va a venir hasta el 2. Pero si no hay presión de baja, no va a encender el motocompresor, porque acá va a estar abierto. Cuando haya presión de baja, ahí recién va a continuar y va a encender el motocompresor. Si se llega a elevar la presión de alta, como la corriente entra en el 3, directamente si se eleva ya no va a haber continuidad entre estos dos terminales, entre 3 y 2. Lo que va a pasar es que tampoco encienda el motocompresor. De esa manera es como vamos a conectarlo. Y el otro terminal que está acá arriba es el 4. ¿Para qué es? Es un testigo de cuando tengo un presostato, ¿sí?, de alta y se eleva la presión, me va a avisar a través de... va a cambiar la continuidad. Acá yo tengo continuidad normal siempre entre 3 y 2, mientras está normal la presión. Pero cuando se eleva por arriba de esa presión que regulamos, va a tener continuidad, ya no. La continuidad entre 3 y 2 se rompe.
¿sí? Se abre el circuito. Va a cerrar circuito con 3 y 4. ¿Para qué? Para que si nosotros queremos poner una alarma, una luz, un testigo, algo para que nos demuestre que el equipo se paró y que paró y cortó por presión de alta, quiere decir que el equipo cortó por presión de alta, que hay que revisar la parte de alta. Entonces directamente, así es como trabaja el presostato dual. Como les dije, esto es un repaso. Bueno, entonces de esa manera es como trabaja y cómo protege el presostato, ¿sí? Directamente de lo que sería de alta y baja. Bueno, sin ir más, en mi canal pueden entrar a la lista de reproducciones. Tengo unos videos viejitos que dice cómo conectar eléctricamente un presostato, tanto de baja y de alta, cómo se regulan, cómo regular la alta, cómo saber a qué presión regularla, cómo saber a qué presión regular la baja. Entonces de esa manera les puedo dejar para que lo vayan a ver. ¿Sí? Lista de reproducciones, cómo regular un presostato o cómo conectar un presostato. ¿Sí? Son unos videos viejitos, pero la información está ahí. Bueno, entonces eso sería. Cuando hay presostato por reposición automática sería exactamente lo mismo, pero a diferencia, ¿sí? Trae un diferencial al igual que acá. El diferencial es, para hacérselo así resumido, es la presión de activación va a ser aproximada a la presión que trabaja nuestro refrigerante en nuestro equipo. La presión que regulamos para que arranque va a ser la presión aproximada que trabaja el equipo, y dependiendo del refrigerante que utiliza. Si utiliza R22 y suponiendo que evapora a menos 10, va a ser aproximadamente, vamos a decirlo así, 36 PSI aproximado. Bueno, nosotros lo podemos poner que se active en 30, cosa de que sin 30, 25, 30, para que no se active cuando ya tiene la presión o mucho refrigerante el motocompresor, sino que se active un ratito antes. Tampoco que se active apenas entra el refrigerante, ¿sí? Cercano a la presión de trabajo, siempre por un poquito debajo es lo mejor. Después tenemos diferencial. El diferencial va a ser para el corte. Acuérdense que el presostato arranca, por ejemplo, cuando abre la solenoide, ingresa refrigerante a la baja, y ahí directamente se activa. Pero para que se desactive tiene que bajar la presión, pero no es que se va a desactivar cuando baje menos de 30. Va a ser menos de 30 pero en una presión regulada fija. Eso se hace a través del diferencial. Entonces el diferencial no me dice, no regulo yo acá, no me dice la presión de corte, sino que tengo que calcular. Digo, si yo lo puse que se active en 30, la diferencia, por eso diferencial, entre la presión de encendido, la diferencia entre la presión de encendido y el diferencial es la presión de corte. Si yo acá tengo 30 PSI de activación y acá lo pongo en 20, 30 menos 20 es 10, y la presión de apagado será en 10 PSI. Cuando caiga 10 PSI, ahí va a cortar. Es un ejemplo. Y la parte de alta, cuando tenemos reposición automática, va a ser la presión que yo regulo en la alta para que corte, ¿sí? Menos la presión de diferencial, va a ser la presión de encendido. Si yo digo, bueno, acá están 200 y la presión y el diferencial lo pongo, ejemplo, en 100, ¿cuánto es la diferencia? 200 menos 100 es 100. Quiere decir que de 200 cuando baje a 100 recién se va a activar, si no, no se va a activar, ¿sí? O de 200 y el diferencial lo pongo en 50, va a decir que bueno, 200 menos 50 es 150, y cuando baje recién a 150 ahí se va a activar nuevamente el presostato. Después, bueno, eso está en el otro video, directamente lo pueden ver ahí y corroborar que hasta hago encender y apagar un motocompresor
¿sí? Con el presostato. Así que bueno, espero les sirva esta parte del presostato y vamos a ver un poquito la solenoide. Nos dice que lo que yo le expliqué en sí está ahí. La solenoide es aquella. Más adelante vamos a ver si la podemos enfocar de cerca. Dice, la función de la válvula solenoide es para cortar el suministro de refrigerante de un punto a otro del sistema. En refrigeración comercial están manejadas por el termostato. ¿Sí? Si lo usamos para corte por baja van a estar, ¿sí?, manejadas o controladas por nuestro termostato o convistato. Y se instalan en sistemas, para este sistema de parado por baja, dice de más de 3 HP, o sea, a partir de 3 HP es donde se utilizan más que nada este sistema, pero lo pueden encontrar seguramente en equipos más chicos. Son colocadas para hacer parar los equipos por baja presión. Esto se realiza para que en épocas de bajas temperaturas el o los compresores no arranquen con refrigerante líquido en su cárter. Esto puede producir una rotura de algunas de las láminas, teniendo que parar ese compresor. Bueno, son activadas eléctricamente. Hay bobinas. La bobina es esta parte negra, ¿sí? Esta chiquitita. Hay con 12 voltios, con 24 voltios y con 220 voltios. Esta que tenemos acá es 220 voltios. Más que nada de 12 voltios, 24 voltios puede haber, pero en equipos muy grandes, ya cuando tienen mucha tirada de cables, en los presostatos también, ¿sí? Porque se van a utilizar contactores de lo que sería de 24 voltios. Entonces, para no tener una línea muy larga con alto voltaje, utilizan líneas con bajo voltaje. Bueno, y lo que decía del presostato era presostato de baja. Dice, su función es la de evitar que el compresor trabaje con una presión demasiado baja, lo cual podría derivar en la rotura del motocompresor. Muchas veces esta reducción de la presión se debe a una pérdida de refrigerante y al parar el equipo se evita que entre humedad por ella. El presostato de alta, dice, su función es la de evitar que trabaje el motocompresor con una presión demasiado alta, lo cual podría derivar en la rotura del motocompresor. Muchas veces este aumento de la presión se debe a condensador sucio o motoventilador quemado. Bueno, ya le dije cómo se regulaba el presostato de baja, ¿sí? Cuáles eran los datos a tener en cuenta. Si no, pueden pasar a ver los otros videos. Y después, bueno, tenemos el presostato de alta que dice, para regular el presostato de alta, primero debemos conocer con qué refrigerante trabaja el sistema. Dice, para luego regular el presostato por medio del regulador. Y si con él llevamos la regleta de la presión deseada, se calcula que la presión de seguridad de alta de un sistema es aproximadamente el 40% mayor a la temperatura de condensación. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. En la próxima clase estaremos hablando de otro tema. Acuérdense que presostato, cómo regularlo y cómo conectarlo, está en el canal, pero en otra serie de videos. Así que pueden buscarlo en la lista de reproducción, que es cómo regular o cómo conectar el presostato. Ese es el nombre aproximado que tiene la lista. Después, bueno, el tema de evaporadores también vamos a estar hablándolo. Si no, también pueden pasar por el canal de Juan Refice, que estuvo explicando lo que son los intercambiadores de calor, ¿sí? Tipo de evaporador y tipo de condensador. Así que pueden pasar también por el canal de él, visitarlo y bueno, si les gusta, suscribirse. Bueno, acuérdense también los miembros que le dejé el video sobre las válvulas de expansión, lo que eran la compensación interna y externa. Sí, he explicado cómo es el funcionamiento y su diferencia entre sí, y qué pasaría si pongo una válvula con compensación interna donde va una de compensación externa. ¿Sí? Así que bueno, ¿y qué pasaría si yo llego a anular la válvula con compensación externa? ¿Sí? No puedo anularlo, acuérdense. Así que bueno, gente, estamos viéndonos en el próximo video. Así que bueno, nos estamos viendo.